Buenos días, buenas tardes o buenas noches, dependiendo de la hora en la que usted esté viendo este video. Son las 4 de la tarde del 30 de diciembre de 2020. Terminando este año, hemos encontrado una actividad bastante agitada en las redes sociales en torno a dos bloques que yo diría que están muy polarizados dentro de la centroizquierda, que es el petrismo y lo que yo llamaría el antiuribismo, que no coincide con Petro o que no acaba de convencerse de que Petro es la mejor opción para el país. Esto ha dado como resultado, en un caso concreto, un debate muy fuerte que se presentó ayer en red social Twitter, cuando Daniel Coronel, quien tenemos el gusto de que nos acompañe hoy en esta charla, lanzó un trino en el que usó una expresión que no fue para nada del agrado de los admiradores de Petro, digamos, cuando mencionó la palabra chavismo. Entonces, Daniel, bienvenido. ¿Sí? No, Jorge, si usted nos ayuda para ilustrarnos. ¿Cómo dijo? Perdón, no le escuché bien. ¿Qué era lo que decía ese trino, don Jorge? A ver si usted nos ayuda para ilustrarnos. A ver, no lo tengo aquí a la mano, pero era un trino en el que usted mencionaba qué pena, ahí usted mencionaba, mejor dicho, yo lo que le quería pedir a usted es que usted mismo nos resumiera la situación. ¿Qué fue lo que pasó? Llevaba un intercambio activo con un tuitero y en un momento le pregunté a ese tuitero, que es partidario de Petro, que qué opinión tenía del legado de Chávez y de lo que estaba haciendo Maduro en Venezuela. Y entonces él contesta que el legado de Chávez es bueno y que Maduro estaría mejor si no estuviera por cuenta de Estados Unidos. Entonces cuando me dice que el legado de Chávez es bueno, yo le digo que ahí sí no tenemos nada más de qué hablar, porque pienso que el chavismo ha sido nefasto para Venezuela. Y lo que pasa es que la sola expresión del chavismo los pone furiosos. Así como uno va a una fiesta en la casa de los Gerlain y dice la palabra corrupción, todo el mundo se siente aludido, yo no sé por qué. Aquí uno dice chavistas y entonces está prohibido usar la expresión chavista porque el lenguaje debe estar en el cauce de la conveniencia del amado líder y no de lo que uno quiera hablar. Sí, es claro que esa persona, digamos, se estaba definiendo como chavista en su respuesta. Eso es innegable, ¿sí? Solo que lo impresionante es que esa palabra fue como un cordón detonante de la dinamita que explotó. Es que eso fue lo que... Producto en la casa de los Gerlain. Correcto. La pregunta es si básicamente al petrismo se le puede resumir como que es chavista y pare de contar, porque la impresión que yo tengo es que pareció como que la gente sintió que usted se estaba identificando con el uribismo, que para atacar a Petro lo definen como castrochavista y pare de contar también. Entonces no pudo haberse generado esa especie de malentendido en el que tienden a ver como que, ¿cómo así? Fue que, entonces ahora Daniel defiende... ¿Ah? Me han llamado uribista, facho, derechista, y lo agregaron a la expresión tibio que usan para descalificarme todos los días. Yo digo, terrible que el salario mínimo haya subido en esta escala. Eso le pasa por no haber votado por Petro, por tibio, por haber votado en blanco. Entonces eso se vuelve una cantaleta recurrente en la que llevan 2 años y piensan que es muy creativa y que a partir de eso van a doblegar mi espíritu y entonces yo me voy a tener que sumar pacíficamente y a pedirles perdón por no haber votado por Petro en la segunda vuelta cuando yo voto como me da la gana y de acuerdo con mis convicciones. Correcto, Daniel, pero solo pregunto. En votar por Petro. ¿Por qué va a ser? Y entonces yo tengo que hacer una hipoteca de conciencia y no decir que no voté por Petro porque Petro no iba a ganar.
como está demostrado matemáticamente. Entonces, todo ese tipo de cosas se han vuelto como un nido de maltrato permanente en las redes sociales, y cualquiera que no sea el seguidor de Uribe, entonces es porque es un guerrillero, porque está de acuerdo con las FARC, y eso hace que lo descalifique un sector de la opinión. Cualquiera que no sea el seguidor de Petro es porque es uribista y es porque es facho y es porque es derechista. No, señores. Resulta que la gama, el espectro político tiene que ser más amplio y tiene que estar abierta a la discusión. Cualquier cosa, en otro sentido, es una expresión de totalitarismo, es una expresión de aniquilación moral de quien discrepa de uno. Entonces, esas son el tipo de cosas que no contribuyen a hacer democracia. Pero además, desde el punto de vista práctico, en los votos de los que ellos llaman tibios e insultan llamando tibios y mantienen absolutamente azotados por haberse atrevido a no votar por Petro, sin esos votos tampoco van a ganar, porque también las matemáticas están mostrando eso. Entonces, ese es el propósito de la discusión. Y entonces la amenaza de represalias es inmensa. No lo vamos a volver a leer, ya no volvemos a creer. Usted se vendió. ¿Me vendí a quién? Yo he arriesgado mi vida por hacer este trabajo, no por poner twitters detrás de un nombre falso, no por poner twitters detrás de un dibujo o escondiendo mi nombre. Yo he firmado con esto y esto me ha costado a mí amenazas, campañas de desprestigio, exilio, ruina económica. Y ahora resulta que yo soy el que estoy en deuda porque me atreví a votar en blanco en la última elección presidencial y que tengo cadena perpetua por eso. Daniel, pero no tengo la obligación de escribir lo que a ellos les gusta. Daniel, ¿no cree que hay una situación de profundo malestar frente a este gobierno, una indignación generalizada a un punto en el que se han exacerbado tanto las pasiones, sobre todo sin duda entre la gente petrista, pero en líneas generales también es una indignación del pueblo ante las barbaridades que están ocurriendo en este gobierno, que entonces tienden a acusar o a darle parte de la culpa a los que votaron en blanco, o sea, a los que no quisieron darse cuenta, digamos, entre comillas, darse cuenta de lo que podía significar el gobierno de Duque. A ver, señor, es que uno no puede comparar lo que está pasando, que nos indigna a todos y en lo cual deberíamos unirnos en el rechazo, con decir que estaríamos en medio de ríos de leche y miel si hubiera presentado una idílica victoria del senador Petro, porque es que eso no iba a pasar. Lo quiero invitar a que mire los números de esa época, a que haga las sumas y las restas, pero es que cuando combinan aritmética con pasión es muy complicado, porque entonces hay que restarle los votos que le sumó el Ñeñe. Entonces el Ñeñe le puso 2 millones de votos a Duque. No, eso ni siquiera la Casa Char es capaz de poner esos votos. Entonces cada cosa debe tener su dimensión de vida, que fue que se vivió un fraude masivo y que le quitaron un triunfo y que el pueblo iba a llevar en hombros a Petro a la Casa de Nariño. Eso no es cierto. Bájense de esa nube. Petro perdió y tiene que buscar al culpable, y yo imagino que la forma más eficiente de buscar al culpable para Gustavo Petro es yéndolo a buscar en el espejo. Petro perdió porque Petro, así como era capaz de representar a un sector de la opinión, tenía un sector de la opinión que vota en contra de él. Lo que quiero decirle con esto, Jorge, es que no todos los votos de Duque son de uribistas. Hay una de los votos de Duque que eran votos contra Gustavo Petro, y que eso no es porque yo lo diga ni porque yo lo quiera. Si yo hubiera sentido que Petro era capaz de ganar, habría votado por Petro. Y en el futuro, si siento que Petro le puede ganar a un candidato de Uribe, voto por Petro. Pero lo que no iba a hacer era a desperdiciar mi voto, además contradiciendo mi conciencia. ¿Por qué dice conciencia frente a Petro? Porque yo he escrito
sobre las cosas que ha hecho Petro y porque tengo razones para tener reservas sobre Gustavo Petro, que se las he dicho a él en su cara y que las he escrito, que son públicas, que no es que yo venga y se las cuente aquí a mi esposa en secreto. Las he escrito, las he documentado. He mostrado, por ejemplo, el voto de Gustavo Petro para elegir procuradora Alejandra Ordóñez, que no fue un gesto de unidad para darle una oportunidad de unidad a la derecha, no, fue por una cuota burocrática que se llamaba Diego Bravo. Mostré además cómo ese señor Diego Bravo después fue nombrado en el acueducto, causando las cosas que causó. Cómo ese señor Diego Bravo llegó a la Procuraduría como cuota de Petro, aunque tenía una sanción de la propia Procuraduría y tenía una multa pendiente por pagar de la Contraloría. Multa que por lo demás, ya cuando fue procurador de alto nivel, se la quitó el contralor de la época, Julio César Turbay Quintero, que tampoco es que sea ningún modelo de ética en este país. Entonces, lo que pasa es que como ahora Petro quiere representar el antiuribismo, entonces en virtud de que es el hombre contra Uribe, nosotros tenemos que taparnos los ojitos y decir que Petro ha sido un dechado de virtudes. No, Petro ha hecho muchas cosas bien. Petro ha sido un senador muy importante, un legislador muy importante. Petro ha hecho muchas de las denuncias más importantes de la relación entre políticos y paramilitares. Petro ha tenido una posición valiente en muchas cosas, admirable. Yo he votado por Gustavo Petro en el pasado. Yo voté por Gustavo Petro para que fuera representante a la Cámara. Yo tengo algo parecido al afecto por Gustavo Petro. Pero cariño no mata conocimiento. Ajá. Petro ha tenido unos grandes problemas para establecer la frontera entre la ética y sus conveniencias. Y eso se vio, por ejemplo, en ese caso, la votación de Ordóñez. Se vio cuando escogió a un antiguo compañero de redacción suya como comisionado nacional de televisión en combinación con los señores Ángel de Medellín, un narcotraficante amnistiado, Guillo Ángel y todo eso. No fue Petro el que llevó a Fernando Álvarez a la comisión de televisión. Y no estaba advertido por mí. Y no había escrito yo sobre quién era Gustavo Ordóñez antes de que Petro buscara. Y se lo había dicho. Nos habíamos sentado, Gustavo y yo, a desayunar en la Bagatel. Y le dije, ¿tú tienes claro quién es Ordóñez? No sé qué. O yo miro las pruebas y voto por Ordóñez. Correcto. Ahora, Daniel, yo soy consciente, como usted, tanto de las virtudes de Petro como de los defectos, y supongo que usted conoce algunas de mis columnas en las que yo también me he referido a situaciones que me parecen complicadas en él, como sus dificultades para armar equipo y otras. Perfecto. Nadie es perfecto. Gustavo tiene muchas virtudes, muchísimas. Yo he sido en reconocérselas. Pero a lo que yo me opongo es que esto se vuelva un tema religioso, en donde discrepar de Petro vuelva al discrepar cristiano. Que para decir que uno no está con Petro, entonces es porque es uribista. O es porque está con Fajardo, pero es que también es la pregunta, por ejemplo, Daniel, o sea, cabría pensar que, por ejemplo, alguno de los dos Danieles, sí, Daniel San Pedro Espina en concreto parece más en función de defender a Fajardo, y le pregunto en su caso, usted, ¿cómo se ve ahí en ese terreno? No creo en eso. Yo nunca he votado por Sergio Fajardo. Nunca he votado por... No, además usted escribe una columna muy clara en torno a lo de Uribitango que muestra responsabilidades claras de Fajardo en ese tema. Pero además muestro las responsabilidades claras, las que son, no las que no son. Yo no voy a decir que Fajardo es un genocida y que ha causado 2.000 muertes en la zona de Ituango por decisiones de él, porque eso no es cierto y no es serio. Porque es que es periodista. Yo no soy tertuliano de Twitter para decir lo que me dé la gana a ver si consigo likes. o si usando groserías y vulgaridades tengo aplausos. No, yo tengo que ajustarme a los hechos. Yo no puedo ajustar los hechos a mis opiniones. Entonces, a Fajardo hay muchas cosas que reprocharle y yo no siento
que Fajardo me haya representado en ningún momento a mí, tanto así que jamás he votado por él. Pero entonces se inventan cuentos. Se inventaron que mi esposa era familiar de la ex esposa de Fajardo y que por eso era que yo estaba. Y otra cosa, dijeron algo que es cierto, que es que un primo de mi esposa, un primo hermano, que es Álvaro González Uribe, estuvo en la fundación del movimiento de Fajardo, entonces que yo estoy hipotecado ideológicamente a Fajardo porque el primo de mi mujer estuvo en la fundación de su movimiento. ¿Qué carajo tengo yo que ver con lo que hagan los primos de mi mujer? Si el señor Álvaro González, que es una persona por la que yo siento respeto y afecto, decide votar por Fajardo o decide hacer cualquier cosa, eso ¿de qué manera me puede a mí comprometer periodísticamente? Entonces, todas esas son explotación de la tontería con el propósito de mostrar como un villano a cualquiera que no piense igual a ellos. Y eso es un principio más de las derechas que de los demócratas. Y es algo que, primero, desnaturaliza la discrepancia y segundo, llena el discurso de semejantes tonterías que vuelven un absurdo el ejercicio periodístico, porque entonces para ser periodista convincente yo tengo que ser militante de ellos. Hágame el... Sí, no, claro. Y yo me he dado cuenta, yo he sido también víctima, entre comillas, de muchos de esos fanáticos que porque uno se atreve a hacer la más mínima crítica a Petro, pues de una vez lo van descalificando e indudablemente la palabra que más saben utilizar de manera peyorativa es la de tibio. Pero ¿no le parece preocupante que en este momento en el que el país está como está, se esté atizando de este modo la polarización entre esos dos bloques de la centroizquierda, de modo que se cumple la frase de la derecha precisamente de divide y vencerás, o sea, que en esta aguda confrontación entre el petrismo y no sé si llamarlo, bueno, y los antiuribistas no petristas, se puede estar generando una situación que favorece de nuevo a la extrema derecha. ¿Qué hacemos? Es que yo no hago mi trabajo para buscar efectos políticos. Yo soy periodista. Si hubiera escogido ser político, te juro que estaría en otra posición. Yo soy periodista y entonces yo tengo que registrar los hechos. Yo no puedo decir que Petro es un dechado de virtud, porque resulta que en medio de todas sus virtudes también hay unas sombras que tengo el deber de mostrar. No puedo decir que estoy más cerca de Uribe que de Petro. Desde luego que no. Estoy lejísimo de Uribe y mucho más cerca de Petro en ese entorno. Pero también creo que el país merece poder escoger entre dos alternativas distintas y que no está condenado a escoger entre el que diga Uribe y Petro. Y que ellos, con el pensamiento caníbal que ha caracterizado la izquierda colombiana y buena parte de la izquierda internacional, siempre han pensado que es mejor agarrarse a cuchillo adentro para después salir a las elecciones a enfrentar a la derecha. Y así han acabado grandes. Cuando yo era niño, cuando estaba en kinder, había una cosa que se llamaba la Unión Nacional de Oposición y un señor que se llamaba Hernando Echeverry Mejía. Lo acabaron. Después trataron de armar firmes alrededor de una figura que era más o menos de consenso, de Gerardo Molina, todo. Lo acabaron. Sí. Después, Gaviria, un profesor universitario, obviamente con virtudes y defectos, como todo el mundo. Lo acabaron. Lo acabó Petro. Lo acabó Petro. ¿Petro acabó a Gaviria? Petro, sí, revise cómo empezó la división esa del polo. Revise dónde arrancan las diferencias entre Petro y Fajardo. Y Fajardo no, y Robledo. Si no fue en ese momento. Entonces, ahora nos están presentando esto como si fuera Gustavo Petro, Mary Poppins y todos los demás los que lo han acosado a él y lo han perseguido. No, digamos, a otro perro con yo soy reportero. Yo he cubierto muchos años Colombia y yo sé. Y no hay peor cosa para Colombia en este momento que te siga perpetuando el uribismo. Pero eso no quiere decir que uno le pueda extender cheque en blanco a nadie.
la actitud acrítica es totalmente contraria al periodismo. El primer deber del periodista es ser crítico con todos los poderes. Y claro. Gustavo Petro es una fuente de poder. ¿Yo qué hago? Sí, correcto. Ahora le pregunto, ¿a usted a quién le gustaría ver como próximo presidente de Colombia? No veo a nadie de momento, pero sí se me ocurren mejores opciones que Tomás Uribe, que Gustavo Petro, que Rafael Nieto, que Luis Alberto Moreno. Se me ocurren mejores opciones que todos esos. ¿Sergio Fajardo? Que Sergio Fajardo también se me ocurren mejores opciones. Por ejemplo, Iván Marulanda es mucho mejor que Sergio Fajardo. Ya. Y bueno, en esta coyuntura actual, ¿cómo, o sea, qué hay que hacer para que haya unidad? Yo hice una propuesta esta mañana en una columna en la que hablaba de un triunvirato, buscando una fórmula entre, o sea, yo veo que los votos de Petro hacen que haya que contar con él para, en cualquier caso, en cualquier opción de cambio de gobierno. Esto está armando a partir de una miopía recíproca. Es muy complicado. Porque vamos a hablar de Petro y Fajardo únicamente. Petro sabe que va a necesitar los votos del centro. Y él espera que agarrando a patadas a Fajardo, a sus partidarios y a todos los que no estén, que aunque no estén con Uribe, pero no están con Petro, los va a agarrar a patadas, le van a llegar allá mansamente cuando él toque. Y Fajardo lo propio. ¿Te imaginas maltratar a Petro, excluirlo y todo? Y que al final, entre la primera y la segunda vuelta, si es que él pasa, el petrismo va a llegar mansamente hacia él. Y nada de eso va a pasar. Entonces, es muy importante que se respete la diferencia. El problema de quién gane o quién no es un problema absolutamente secundario. Obviamente es muy importante para ellos y para sus egos. Pero lo que más se necesita es encontrar factores de unidad para poder armar un gobierno democrático que pueda sacar ese país adelante. Pero eso no se logra con el exterminio ideológico o moral de quien es adversario ocasional de uno. O sea, uno no puede decir que Fajardo es un genocida o que Fajardo se llenó los bolsillos de plata con Hidroituango, porque eso no es. La responsabilidad de Fajardo, que es muy grave, está dada por negligencia en la administración. Y eso es muy grave. Eso no se puede soslayar. Eso es muy grave. Pero es distinto a que lo quieran mostrar como si fuera el genocida más grande de la historia de Colombia. Eso no lleva a ninguna parte. De la misma manera, no pueden pensar en que va a haber unidad si no contemplan que hay un mínimo de comunicación con Petro, haya o no consulta interna de esos sectores. Es posible que el país vaya a llegar con tres bloques de consulta distinta. Pues es una lástima. Además es una lástima que eso pase, porque, hombre, ¿por qué no? Que eso no pase si cuando usted dice cualquier cosa y no es petrista, lo agarran a patadas y le dicen tibio y no sé qué, y lo humillan y le dicen bruto y le dicen fascista y le dicen uribista. No, o sea, fíjese, por ejemplo, que ¿qué tal una consulta? Jorge, ¿Qué tal por eso, Daniel? ¿Qué tal que yo lo insulte a usted y le diga, ahora que ya lo insulté, venga y vamos y somos amigos y vamos a hacer una causa común? Correcto, sí, correcto, porque no es quemando puentes como se establecen lazos de comunicación como ocurre con esa gente. Pero le pregunto, ¿no cree que una opción viable para solucionar esto es que se enfrentaran en una consulta Fajardo y Petro? Hasta donde tengo entendido, Petro no se niega a que se pueda dar esa opción de ir a una consulta con Fajardo. El que se niega es Fajardo. Entonces, ¿qué pasa ahí? Petro no se niega, pero mientras tanto hace todo para insultar a Fajardo, para insultar a Claudia López, para buscar que no exista ningún motivo de comunicación con ellos. Petro prefería que ganara un candidato de Peñalosa o que ganara un candidato de Uribe, la alcaldía de Bogotá, que la ganara Claudia López. Y usted ve que lo uno tiene que ver todo con lo otro.
Es un problema típico del ejercicio del caudillismo. Este señor estuvo a punto de dinamitar la posibilidad de que llegara a la alcaldía de Bogotá por el prurito y el orgullo de que no podía ser alguien que él sentía más cercano a Fajardo que a él, aunque ella lo hubiera apoyado a él para la segunda vuelta presidencial. Pero no, qué pena, Daniel. Claudia López levantó la mano de Sergio Fajardo en su lanzamiento, desde el lanzamiento de su campaña, y dijo: este es el próximo presidente de Colombia. ¿No le parece que ahí estaba dándole una bofetada a los intentos de unión que estaba viendo en ese momento con el petrismo? Bofetada no, estaba expresando una cosa y Petro lo había podido interpretar de otra manera y decir que por encima de ese interés estaba ganar la alcaldía de Bogotá para un sector democrático, pero no lo hizo. Lo mejor era ir detrás de una candidatura inviable como la de Holman, indudablemente una candidatura que fue un error craso. Pero es que Bogotá, que es tan maravilloso el electorado de Bogotá, con un solo voto le dijeron que no al candidato de Uribe y al candidato de Petro. Y eso demuestra también una educación política y una posibilidad nacional grande. Y yo creo que lo mejor para este país sería que surgiera un candidato que no fuera el de Uribe y que no fuera Petro. Correcto. Pero esto es un anatema, porque ahora cualquiera que no sea uribista está obligado a firmarle la hipoteca en blanco a Petro. O si no lo masacran en Twitter. Imagínate, ¿sabe? Y le dicen fascista, y le dicen tibio, y le dicen uribista, y lo insultan. Y eso les parece que es una gran gracia, que a partir de eso van a construir una coalición ganadora. Hágame el favor. Es la estupidez política llevada al nivel más alto por cuenta de una elección que ya pasó y que ya perdieron, señores. Por favor, la perdió Gustavo Petro. Eso ya no va a cambiar. Me pueden insultar a Daniel Samper Ospina, me pueden insultar a Mito. Nosotros votamos en blanco. Y sabe una cosa, cada vez que surgen esas reacciones, yo estoy más seguro de que votar en blanco era lo que debía hacer, porque yo no quiero estar con la misma gente que hoy me insulta. Correcto, pero hablando de situaciones hipotéticas, ¿qué tal, digamos, que se diera la circunstancia en que a Petro se le lograra convencer de su errada actitud y hubiera una especie de mea culpa y dijera: ciertamente, digamos, que empezara a utilizar un lenguaje unitario y a tratar de acercarse de nuevo, a reconocer sus errores, acercarse a Claudia López, a un Sergio Fajardo, a un Antonio Navarro que lo abandonó de sus toldas, en fin, y que dijeran: bueno, vamos todos a una consulta? O sea, es que esto se soluciona es sentándose a conversar, no a punta de caucherazos. Entonces, ¿cómo hacemos para que haya esa búsqueda de diálogo, de unidad, de que bajen las armas y que empiecen a hablar en tono cordial, en tono de búsqueda de diálogo, de unidad, yo qué sé? Hasta hace como unos 2 meses o un poquito menos, yo pensaba como usted, que la solución era una consulta a la que acudieran todos, una consulta única, digamos, de lo que se llama el antiuribismo, de todo lo que no cabe en la derecha. Y he llegado a la conclusión de que eso ya se inviabilizó por cuenta de la crispación que diariamente se produce en la conversación política y que ha hecho prácticamente imposible que eso se logre a hoy. Entonces es posible que eso se llegue a través del escenario de 2 consultas separadas. Claro, es lo que va a pasar. O sea, la consulta de todos los que no están con Petro y la consulta de Petro, no sé con quién. O sea, con Petro y la consulta de Petro con Petro. No, obviamente ahí hay personas muy valiosas también en el otro lado y lo que pasa es que lo más importante
cuando se acude a un proceso de selección interna de un partido, Sí. no es la decisión de ganar, que esa la incluye cualquiera que aspire, sino la voluntad expresa de reconocer que puede perder. De hecho, Correcto. dice que la democracia es eso. Claro, pero por ese mismo temor de que puede perder es lo que hace que Fajardo no se atreva a irse a una consulta con Petro y se convierte como en la vaca muerta en el camino que impide que haya ese acercamiento entre los dos sectores de la centroizquierda, ¿no le parece? No, es que yo no creo que Fajardo represente un sector completo. Ya. Pero es que a nadie lo pueden obligar a juntarse a la brava después Correcto. de haber y humillado. Entonces, la pregunta que se planteaba Lenin en su momento ante la revolución bolchevique, ¿qué hacer? ¿Qué hacer? Entonces, ¿qué hacemos aquí? ¿Ah? ¿Ha podido superar las ediciones de los libros de Moscú todavía? No, ahora no me va a acusar a mí de castrochavista y de comunista, porque yo ante todo me considero un liberal de izquierda que está tratando de unir básicamente a dos sectores, al liberalismo, el verdadero liberalismo con la izquierda, y que esos dos unidos puedan cambiar esta cosa. A mí Fajardo no me convence para nada. A mí Fajardo, ese sí, o sea, me parece un ser peligroso, tanto como de algún modo Uribe, sin desconocer que también hay cosas peligrosas de Petro, que no ha podido resolver, y sobre todo es su dificultad para trabajar en equipo y su aparente caudillismo. Pero está uno en busca de, bueno, ¿cómo hacemos para que dejen de agarrarse de las mechas, y solucionemos esto algún día? Lo primero que hay que hacer es que las cosas se deben poner en la dimensión exacta. Uno debe poder decir, discrepo de esta persona por esto y esto, reconozco en esta persona esto y esto. O con este jamás voy a estar de acuerdo. Yo nunca votaré por Uribe, nunca votaré por nadie que sea el de Uribe. Nunca. Eso yo lo tengo claro. Correcto. Pero también tengo claro que no nos pueden pedir una adhesión de fe, porque es que esto no es un tema de establecer que compro al candidato X para toda la vida y sin ninguna condición. Eso no pasa. Ese culto a la personalidad es algo que ya no hace parte del ideario político moderno en ninguna parte. Y que los ejemplos que nos pongan sean Chávez y Evo. No, eso no. ¿Por qué? Porque la gente colombiana está viendo exactamente en el dolor de nuestros hermanos venezolanos lo que allá ha pasado. Sí. Esto no es un invento. En las calles de Bogotá, de Cali, de Medellín, de Cúcuta, de Bucaramanga, estamos viendo las consecuencias de lo que pasó en Venezuela. Correcto, entonces, pero no es porque yo, modesto reportero, diga que chavismo es un motivo de preocupación del elector, que eso me vuelve uribista. No, es que eso es cierto. Y hay que marcar una distancia clara y férrea sobre eso. Sí. Y otra cosa, nosotros tenemos que pedirle a los candidatos que nos garanticen que llegan allá por 4 años, no que llegan con ganas de quedarse más. Porque eso ¿Usted cree que eso pasaría con Petro? Estoy diciendo ¿Usted no cree que eso está pasando con Duque, que están con ganas de quedarse 4 años más? No, yo no creo que Duque quiera quedarse ni 4 meses más. Si él pudiera irse, se iría en los próximos 4 minutos. El tema de esto es que es muy fácil llegar y debe ser por los mecanismos democráticos que se establezca cómo el país quiere gobernarse. No que bajo la mirada de un caudillo pensemos que 4 años son poquitos para la obra, que fue lo que nos pasó con Uribe, y ya 8 años también le estaban pareciendo poquitos y ya íbamos para 12, si no fuera porque la Corte Constitucional, que en ese momento pudo caracterizarse, le puso coto a eso. O sea, nosotros podemos garantizar que quien llegue allá va a devolver el poder y que va a existir un sistema
de relevo democrático y de alternación en el poder. Usted quiere decir, permítame, que si Petro llega al poder va a desarrollar la táctica chavista de buscar quedarse más tiempo en el poder. O sea, ¿en eso es como usted lo define como Petro en su condición chavista? Es que a Chávez le preguntaron que si se iba a ir cuando era candidato, dijo que claro, que él completaba su periodo y se iba. Y miren dónde va ese país. Ahí no está coincidiendo usted con Uribe en esa misma apreciación, o sea, el temor a Petro de que esto se vuelva como Venezuela. Es que Colombia no se puede volver como Venezuela. Y es clarísimo que nosotros no estamos obligados a escoger entre seguir bajo la égida de Uribe por el resto de nuestras vidas o convertirnos en Venezuela. Tiene que haber alternativas. Y por eso es favorable que haya un abanico democrático mucho más amplio. Y correcto. No que los partidarios de una causa se dediquen a extinguir a los otros porque no están de acuerdo con ellos, porque eso es antidemocrático. Y eso es todo lo que ha sido el chavismo para Venezuela. Yo he dicho en algunas columnas, inclusive he citado a Claudia López cuando también da a entender que Petro tiene un muy buen programa de gobierno y en esa medida he dicho que me gustaría que Colombia aplicara ese programa de gobierno, ese concentrarse en el tema ambiental, en el cambio climático, en cambiar de fuentes de energía, todo esto. ¿Usted cómo lo ve ahí? ¿Aló? ¿Me escuchó la pregunta, Daniel? No, señor. A Petro se le critica, digo, no se le critica, se le alaba su programa de gobierno, inclusive Claudia López ha dicho que es un programa muy, tal vez hasta lo menciona como la octava maravilla, pues que en el cambio climático, en el tema ambiental, en búsqueda de nuevas fuentes de energía. O sea, ¿al menos le reconoce usted a Petro un buen programa de gobierno o cree que también ahí no hay nada que hacer? No. Petro tiene muy buenas ideas y me imagino que habrá aprendido a hacer programas de gobierno después de que fue alcalde, porque la alcaldía dejó mucho que desear, aunque también ahora nos la pintan como si hubiera sido el alcalde ideal de Bogotá y que eso nos dejó también una ciudad perfecta y todo. Petro se convirtió en alternativa política al final de su mandato por cuenta de la arbitrariedad de Alejandro Ordóñez. Ajá. Esta sanción en donde pasando por encima de la ley y persiguiendo a un sector de la vida política, Ordóñez no hubiera descalificado a Petro paradójicamente no existiría, porque la Bogotá que estaba dejando no era ninguna maravilla como la quieren pintar hoy. Era una Bogotá caótica, en donde se gobernó en contra de unos sectores de la ciudad, en donde se dejaron muchas cosas que desear. Pero ahora no, que los jardines infantiles, que mire, que cortó el pasto, que no sé qué, que las basuras fue que le hicieron una trampa. No, que fue un alcalde más mediocre. Ya, ¿qué piensa del...? No cambió sustancialmente después de la alcaldía de Petro. No sé si usted tuvo tiempo u oportunidad de ver los ataques que recibió en particular de un señor Levi Rincón que se destaca sobre todo por su duro lenguaje. ¿Alcanzó usted a conocer la manera como él reaccionó ante sus posturas ayer? No sé si lo habré leído todo. Vi que hoy me dijo facho, y que me retaba como si fuera una piquería que yo fuera a su programa. A ver si le el rating. Sí, correcto. Derecho a tener ilusiones y aspiraciones. Daniel, bueno, muy bien, le agradecemos mucho su presencia aquí, no le quito más tiempo, pero quisiera hacerle una última pregunta y es pensando el año entrante, ¿cuáles son sus predicciones en el panorama político nacional en lo que va a pasar el año entrante? ¿Qué va a pasar con el gobierno? ¿Se va a recrudecer la represión, se van a recrudecer las masacres, la violencia generalizada? ¿O cree usted que va a haber alguna posibilidad de algún alivio? ¿Qué va a pasar? ¿Alguna predicción suya para el año entrante? ¿Cómo ve la cosa? No, yo veo el gobierno terrible, lo veo absolutamente superado por la situación, desbordado, con una incapacidad total para
garantizar la vida y las garantías y las convivencia democrática, y eso creo que va a ser el legado perverso que va a dejar a este país paso Iván Duque. Veo que es un señor que no llegó preparado al gobierno y que la oportunidad que tuvo para gobernar, que se presentó este año cuando coincidió cuando el proceso, no fue capaz de interpretarla y aprovecharla. Entonces, creo que es un gobierno dedicado a construir la impunidad de su mentor y de sus aliados y hacer poco por el país. Veo también con preocupación cosas que están pasando en Bogotá. Tengo muchas dudas sobre medidas que toma Claudia y sobre alianzas que hace Claudia, pero en general, a pesar de las preocupaciones que tengo, no pienso que ella sea una persona corrupta. Creo que Claudia es una persona que se equivoca, pero no le daría de ninguna manera, no desahuciaría de ninguna manera su gestión. Creo que tiene tiempo todavía de enderezar muchos rumbos y de hacer las cosas bien, y que ha hecho algunas cosas bien y otras no. Veo que la pugnacidad que está caracterizando la carrera electoral y el hecho de que Petro no sea capaz de poner en cintura a sus aliados para que no usen los métodos de derecha para descalificar a los contendores, va a terminar pasándole factura a Petro en algún momento. El hecho de que decir groserías o insultar al otro o descalificarlo moralmente o descalificarlo intelectualmente por discrepar, va a terminar volviéndosele el mayor obstáculo para lograr una unidad necesaria para ganar. Y veo con esperanza que surjan otras alternativas. Entonces, aquí tratan de matar al niño antes de que nazca, pero veo que hay mucha inquietud dentro de sectores de izquierda y de derecha por la posibilidad de que pueda surgir una candidatura como por ejemplo la de Alejandro Gaviria. Por ahí un columnista hoy estaba proponiendo una especie de unión entre Petro, Alejandro Gaviria y Humberto de la Calle. Usted, o sea, que entre los tres se pusieron de acuerdo para presentar una fórmula unitaria. ¿Usted qué piensa de eso? No, es que, pero ¿cómo si es que Petro ya empezó a descalificar a Gaviria y al papá de Gaviria y a todo, y a decir que el señor que ha estado 8 años antes en las empresas públicas de Medellín, entonces que venía participando de un complot para entregarle al grupo empresarial antioqueño y Lituango, y hacen unas mermeladas y unas cosas que para presentarse ellos como los poseedores monopólicos de la virtud, en donde pues primero no es así, y segundo es que las alianzas se hacen no con las personas que piensan exactamente igual a uno, sino con las que uno se puede poner de acuerdo sobre ciertas cosas. Hay un viejo chiste de los años tal vez 80, en donde se lo conté a Jorge Enrique Robledo y se puso bravísimo también cuando lo estaba entrevistando hace unos días para los Danieles, que estaba el camarada Francisco Mosquera, secretario general del Movimiento Obrero Independiente y Revolucionario, reunido en un auditorio del Planetario Distrital de Bogotá, determinando las alianzas que iban a hacer para unas elecciones de consejos y asambleas. Y entonces dice, entonces decidimos que nos vamos a presentar listas conjuntas en estas zonas con el Partido Liberal. Y entonces el nombre puede no ser cierto, pero la circunstancia como me la cuentan
fue esta. Entonces, uno de los participantes en esa reunión del Politburó del MOIR, que puede ser el camarada Otto Ñáñez o el compañero, porque camarada es como que levanta la mano y dice: camarada, permítame preguntarle una cosa. ¿Por qué en lugar de juntarnos con los liberales no hacemos alianzas con los marxistas-leninistas? Y el camarada Francisco Mosquera se lleva la mano al mentón, piensa 20 segundos y dice: compañero, porque los marxistas-leninistas somos nosotros. Entonces, claro, sí. Solo que había la línea Pekín y la línea rusa, ¿verdad? Moscú. La línea Moscú, exacto. Pero bueno, o sea... Todavía viene en eso. Dice que lo que pasa es que Robledo es maoísta, que no sé qué, un montón de pendejadas. Al final del día, no, o sea, ya a Mao lo tapa la tierra, la Unión Soviética se acabó, China es un motor mundial del capitalismo, casi todo lo que tenemos puesto y lo que consumimos se hace en China y todo. Y estos siguen peleando por unas vainas que ya no tienen ningún sentido. O sea, están para que se junten a hablar con Abimael Guzmán. O sea, que no ve usted posible que el año entrante se sienten a tomarse un tintico Humberto de la Calle, Sergio Fajardo, Robledo y Petro, a charlar, a ver cómo se ponen de acuerdo para resolver sus vainas, para solucionar solo esos cuatro. Ojalá, pero es que lo que pasa es que creo que esto va a caminar más hacia un formato de 3 consultas y a una necesidad de unirse entre la primera y la segunda vuelta, que si no se empieza a construir con cuidado y con buen juicio político desde ahora, pensando en esa elección que es la que va a terminar eligiendo el presidente y no estas pendejadas, sí, va a volver a ganar el que diga Uribe. Correcto, pero no, tengo la impresión de que esta división se mantiene porque los que están del lado no petrista ven la posibilidad de que en la primera vuelta, teniendo en cuenta la debacle del uribismo, pasen los dos candidatos, Petro por un lado y el candidato de esa coalición. Bueno, eso sería mejor todavía. Claro, sería pero tampoco lo veo porque desde luego Uribe está en una bancarrota reputacional, a pesar de todas las manipulaciones que han hecho para que no haya justicia en su caso, para rehuir la aplicación de justicia, para mostrar que en Colombia no hay imperio de la ley, porque hay un sujeto que está por encima de las leyes, que puede hacer lo que le provoque sin que le pase nada. A pesar de todo eso, una cantidad apreciable de los colombianos terminó por darse cuenta de quién es realmente Uribe y ya no los van a mover de ahí. Por mucho que hagan por reescribir la historia, por presentársela, por mentarles pajaritos de oro, ya tienen claro quién es Uribe. Pero a pesar de eso, hay 2 factores que juegan a favor de Uribe. Primero, que hay una enorme derechización generacional de Colombia que se le debe esencialmente a la estupidez criminal de las FARC y del ELN, que han convertido la necesidad de rechazar esos crímenes en derechismo. Ajá. Y eso, digamos, crea un bloque, independientemente del desprestigio de Uribe. Y segundo, el temor justificado de que termine como Venezuela, lo cual también le crea un bloque de adhesión a la derecha. Temor justificado ¿en qué? No en que yo escriba chavismo en un Twitter, en el hecho de que estamos viendo miles de hermanos venezolanos viviendo en la miseria, personas que no eran la oligarquía, no eran los mantuanos de Venezuela, eran trabajadores, eran intelectuales, eran profesores universitarios, eran ingenieros, eran abogados o eran meseros, eran personas que trabajaban como obreros de construcción, que tenían un mejor pasar en su país.
y que terminaron por quedarse sin nada por cuenta del régimen chavista. Correcto. Entonces, todo ese espejo hace que haya una propensión de un sector del electorado colombiano a votar en rechazo de eso por miedo y que cualquier alternativa a eso les parezca aceptable. Entonces, todo eso le crea una masa crítica al candidato de la derecha, que generalmente, o que por descarte diremos que va a ser el que diga Uribe, que hace posible que también exista un candidato en contra, pero ese candidato tiene que pertenecer a un sector mucho más amplio y más liberal, como usted lo dice, porque están absolutamente desenfocados. Si piensan que van a hacer la revolución por vía de las elecciones del 2022. Por vía de las elecciones del 2022 podemos deshacernos de Uribe, que eso sería bastante bueno. Pero pensar que eso es, vamos a vivir la revolución bolchevique por cuenta de eso no va a pasar y no va a suceder pacíficamente en Colombia. Colombia es un país que vivió durante varias generaciones el influjo criminal de la acción de las guerrillas, que lo ha vivido y que rechaza eso. Y que además tiene que buscar opciones que vayan más con la construcción democrática que con la destrucción de por sí débil, la de por sí débil estructura institucional que tiene el país. En fin, yo pienso que la locura de pensar que es que con Chávez, como Chávez va a seguir el ejemplo Colombia, eso no va a suceder. Y no va a suceder porque, a pesar de que hay condiciones sociales que hacen más que justificada la inconformidad de un gran sector del país, no están las condiciones políticas para que se produzca una revolución que convierta a este país en otra cosa. Tenemos que ir por el camino de las transiciones y no de las revoluciones. Y esto también es muy impopular decirlo, pero es lo que siento que va a pasar en el futuro cercano. Daniel, le agradezco en nombre del equipo del Unicornio su participación. Hoy queríamos charlar con usted para resolver algunas inquietudes que teníamos y esperamos que para nuestra próxima entrevista tengamos aquí a Gustavo Petro para que responda a los planteamientos que usted hace y también para que aclare un poco esa situación que se vive con esos fanáticos petristas que de pronto tanto daño le están haciendo a su proyecto político. Daniel. Pero no lo ve como un daño, él lo ve como algo normal porque él no hace nada por desautorizarlos. Segundo, mira, Jorge, es una cosa muy peligrosa lo que estamos haciendo. Porque de lo que yo diga aquí, editan un pedazo y distorsionadamente entonces dicen, no, es que este señor se opone a los pobres. Resulta que no. O sea, nadie en sus 5 sentidos puede pensar que yo soy uribista o que yo soy un... Y ese tipo de actitud, más que hacerme daño a mí, termina haciéndole daño a la credibilidad de ellos. Hasta falsifican caricaturas para mostrar como si Matador hubiera pintado una cosa contra mí que jamás ha hecho. Todo ese tipo de cosas muestran la deshonestidad moral, el hecho de que no tienen ningún tipo de límite, sino que se trata de exterminar a cualquiera que no esté de acuerdo conmigo. Y en una democracia uno tiene que ganar a partir de un sistema de coaliciones, en donde le toca juntarse con la gente de la que menos está lejos, a pesar de que no esté 100% de acuerdo. Pero en fin, todo esto es tiempo perdido porque
igual ellos seguirán procediendo con toda la inquina posible y yo no me voy a dejar callar. A mí no me van a apabullar por esa punta de Twitter que yo diga, ay, no, se va a tocar la ropa la próxima vez porque sabe que si dice algo que no nos gusta, entonces lo volvemos pedazos. Porque yo he vivido en ese ambiente desde hace 22 años, desde la candidatura de Uribe. Vivo siempre en el arrasamiento moral, bajo la amenaza, bajo el insulto, y ya uno va haciendo callo. Sí, no vamos a negar que, o sea, se siente bastante golpeado, digamos, por ese trato que yo mismo rechazo que usted ha recibido, que me parece que no ha sido el correcto por parte de esas hordas. Y esperemos que haya una próxima ocasión en la que Gustavo Petro, al menos él, pueda responder de manera un poco más serena y sosegada a sus planteamientos. Usted se sorprenderá, pero yo tengo una interlocución muy fácil con Gustavo. Siempre que él ha querido hablar conmigo o yo he querido hablar con él, lo hemos hecho sin ningún problema y podemos hablar sabiendo que él es un dirigente político muy importante y yo soy apenas un reportero, que hay muchas cosas en las que siento que él lo está haciendo bien y en donde me puedo sentir hasta representado, y que hay otras en las que definitivamente no. Pero entonces, hipoteca abierta para nadie. Entonces, por lo que veo, se deberían sentar a tomarse el tinto es usted y Petro, a ver si entre ambos contribuyen a buscar soluciones a este... Hemos tomado en la vida, él y yo. ¿Cómo, perdón? ¿Se imagina la cantidad de tintos que nos hemos tomado en la vida? Eso no es que... los que son nuevos en la vida de él son estos. Pero yo llevo mucho tiempo conociendo a Petro, diciéndole cosas en las que no estoy de acuerdo y teniendo la posibilidad de hablar con él. No, yo no le veo problema a eso. Sí, pero inclusive lo invitaron un día a los Danieles. Pero bueno, vamos a ver cómo aquí estamos desde el periodismo precisamente tratando de ayudar a buscar soluciones, ¿no? Digamos, no creo que la labor del periodismo sea buscar soluciones, sino más bien buscar informaciones, pero bueno, para lo que sirva. A veces, como en estas épocas de pandemia, la información tiene que ver mucho con soluciones para la gente, con buscar una vacuna, pero en materia política es un poco distinto, Jorge, porque creo que el trabajo nuestro está un poco limitado por los límites por el marco de buscar la verdad, y esa verdad resulta inconveniente para los candidatos frecuentemente. En el marco de buscar la información, en el marco de acceder a una información y comunicársela al público, hay que buscar la verdad, indudablemente, pero también está la responsabilidad del periodista como opinador, donde pues también trata de brindar ideas que puedan contribuir a mejorar esta debacle. Es que esto ya está inaguantable, este país está ya en un estado de la gente de desesperación, que se están dando cosas que ya responden a la psicología de masas, que terminan agarrados los que menos deberían estar agarrados. Sí, pues lo que pasa es que, como hablábamos en algún momento al comienzo de esta conversación, hay un estado de crispación muy grande, al cual desde luego agrega mucha y mucha inquietud el tema de la pandemia. Tenemos personas que han tenido que vivir bajo confinamiento muchos meses, que además no han podido recuperar las pequeñas cosas que hacen posible la vida, darle un abrazo a la mamá, tener la posibilidad de celebrar una Navidad de pronto comiéndose un tamal junto con su papá y con su mamá y con sus hermanos, o haciendo esas pequeñas cosas que hacen la diferencia en las familias y toda esa exacerbación se ha trasladado a la política y a otras actividades también, al deporte. Me causó un poco de preocupación ver
cosas, leer las cosas que se decían en redes sociales en la final del campeonato de fútbol colombiano. O sea, sé que eso tiene como un guiño y que la gente no se lo toma tan en serio, nada, pero sentía que estaban como a punto de irse a las armas por cuenta de 2 equipos de fútbol. Es que es una locura. Y si eso pasa por un juego de fútbol, por importante que sea, yo no soy aficionado, pero pues me imagino que eso arrebata la pasión de unas personas y todo. Si eso pasa por un simple juego de fútbol, imagínese lo que puede pasar en la campaña presidencial. Pues, usted que llama a la responsabilidad, parte de la responsabilidad es decirle a la gente: hay amor, ya no me quieras tanto. Uno puede tener causas políticas y puede estar en ellas con pasión, pero debe establecer una distancia suficiente para saber que no hay candidato en la vida, ni el candidato a papa, al que uno le puede entregar ilimitadamente su pensamiento, o que pueda hipotecarle su vida y pensar que ellos son los perfectos y que solo estamos para respaldarlos. Eso no lleva a ninguna parte buena. La democracia se construye sobre el disenso, sobre la discrepancia y no únicamente sobre el acuerdo, y no fundamentalmente sobre el acuerdo. Es más importante el respeto por las minorías que cumplir con la voluntad de las mayorías para que haya democracia en estas épocas. Correcto. Hay amor, no me quieras tanto, y porque te quiero te apoyo, como dice el otro dicho. Daniel, muchas gracias por su participación hoy, por su presencia en este espacio. Oiga, Jorge, muchas gracias. Y le quería decir una cosa. Yo pienso, y lo he dicho en el pasado, que el primer deber del periodista es el escepticismo. Nunca uno se puede casar con nada de lo que piensa, ni se puede casar indefinidamente, y estábamos hablando de política y todo. Uno a veces encuentra hechos que contravienen sus tesis y también los tiene que aceptar. De pronto yo me encuentro con cosas que en el futuro me convenzan de que la mejor alternativa sea, por ejemplo, votar por Gustavo Petro. No ha pasado hasta ahora, pero puede pasar y no me puedo negar a eso. De pronto usted encuentra en el futuro que hechos, circunstancias y posibilidades que le hacen pensar que hay fórmulas mejores que las que se imagina. Por ejemplo, cuando yo investigaba la presencia de los paramilitares en el Magdalena Medio, siempre pensé que habían llegado de la mano del ejército y que eso era un tema del poder militar en contravía del poder civil. Y en las últimas semanas he encontrado con que el poder civil, uno no se imaginaba, también pueden haber estado metidas en eso, gracias a una investigación de Alberto Donadío, que va a acabar de conocer su luz en las próximas semanas. Entonces, usted, por ejemplo, ha investigado mucho el tema del asesinato de Álvaro Gómez. Nadie lo ha investigado tanto como usted. Y resulta que han surgido unas cosas que pueden contradecirlo o pueden complementarlo. Nunca hay que cerrarse a la posibilidad de que algo pase que reemplace muchas de las cosas que uno ha juzgado como hipótesis invencibles. Es imposible retirarme de esta entrevista sin preguntarle entonces, ¿qué opina usted de la autoinculpación de las FARC en torno a lo de Álvaro Gómez, que a mí todavía no ha tratado de convencerme, porque creo que no se ha puesto en duda ni una sola línea de lo que digo en mi libro, donde planteo que fueron unos militares golpistas los que asesinaron a Álvaro Gómez, en coincidencia con lo que también planteaba el ex embajador de Estados Unidos, Mike Fletcher. ¿Usted qué opina de esa autoinculpación de las FARC sin que hasta ahora no hayan presentado pruebas de lo que están diciendo? Es que yo creo que lo uno no necesariamente excluye lo otro. No lo entiendo. Que puede haber participación de las FARC y puede haber participación de una ala militar muy corrupta que, por cierto, sigue vigente hasta nuestros días. De las FARC en llave con el ejército para asesinar a Álvaro Gómez, con inteligencia militar, algo así es lo que pretende decir. Yo creo que
hay unos mundos subterráneos en donde diferentes vertientes criminales se pueden asociar sin importar el sello ideológico o pretendidamente ideológico que tengan unos y otros. Bueno, ese es un tema que sigo investigando y estoy trabajando en una segunda edición de mi libro en la que ya incluya como una investigación que estoy haciendo en torno a esa autoinculpación de la FARC. De nuevo, muchas gracias, Daniel. Muchas gracias, Jorge. Un gusto hablar contigo. Suerte, pues, feliz fin de año.